Hoy las sociedades modernas enfrentan el compromiso de crear desarrollo sin dañar al medio ambiente. La basura es un detonante de nuevas formas de cultura, de comercialización y de supervivencia. Y este es un tema para tratar a fondo. A fondo, con Carlos Ramos Padilla. Hoy tenemos el compromiso de convivir con la basura. Una de esas formas es el reciclaje, otra es la selección de empaques biodegradables y dejar de emplear plásticos tóxicos o químicos de riesgo, incluyendo las baterías y desechos de celulares. Hoy nos acompaña, me da mucho gusto, el químico Luis Manuel Guerra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Luis Carlos, Manuel. mucho gusto. El maestro estar Sergio aquí. Palacios, universitario. Sergio, muchas gracias. Y por supuesto, Joaquín Álvarez Ordóñez. Joaquín, ¿cómo estás? Pues me da mucho gusto saludarte y para mí es un gusto muy grande, Carlos, tener la oportunidad de estar en tu programa. Al contrario. Y también muy bien acompañado. Aquí el invitado soy yo. Ustedes son los Bien, importantes. gracias. Joaquín, hoy no vivimos con la basura. Vivimos en y por la basura. Bueno, es cierto. Mira, platicando un poquito antes que tú llegaras aquí al programa, con los compañeros, les decía, fíjate que el ángulo que yo quisiera abordar, independientemente de este muy específico que ustedes conocen, de la transformación de la basura, etcétera, del reciclaje y todo eso, a mí me interesa como urbanista todo el manejo de la basura, a dónde se lleva, dónde se transporta, qué se hace con ella desde el punto de vista global, de la vista de una ciudad. ¿Por qué? Porque creo que es muy importante a la hora que tú planeas una ciudad, la ubicación de los tiraderos. Imagínate ahorita, Carlos, con este problema que suscitó del temblor, la cantidad de desechos, de basura, de todo, que está saliendo, ¿verdad? Y realmente, y yo he pensado, yo creo que, digo, ¿a dónde la van a depositar? A los tiraderos tradicionales, la van a echar ahí nomás, que luego, como pasó en el 85, que luego fue un problema donde se puso, había que quitarla, ¿verdad? Porque estaba mal ubicada, ¿no? Entonces, la basura es algo que desde el punto de vista urbano, urbanístico, tiene mucha importancia de a dónde se ubica, ya independientemente del manejo que se le dé en detalle, como pueden ser los residuos, digamos, médicos, ¿verdad? Los que tienen problemas de contaminación, etcétera. También los que son peligrosos, inflamables, que son tóxicos. Entonces, y este punto es muy importante, amén de que me corrijan. Grave riesgo corren quienes viven en Santa Fe, porque era un tiradero. Abajo hay basura y se producen gases. Sí. Y estos Ya explosiones. en mucho menor cantidad, pero sí, Pero hay el riesgo, ¿no? la descomposición de la basura orgánica, ¿no? La basura que está compuesta de material putrefactible, digamos, todo aquello que se puede degradar, ¿no? Produce en condiciones anaerobias, o sea, en ausencia de oxígeno, produce gas metano, que es un combustible. Eso es el problema de esos Y además, tiraderos. maestro, el olor que eso produce, que es muy desagradable. Sí, ¿no? sí. El ácido sulfídrico, que es el olor del huevo podrido. Exactamente. Las bacterias, son bacterias precisamente, Sí, aquí tenemos así un es. experto en eso. Sí, que claro. Son bacterias que van a descomponer precisamente los componentes de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre en ácido sulfídrico y metano. Pues usted tiene razón, Santa Fe, efectivamente, ya no tuvo mucho auge el tiradero, pero el olor sigue ahí todavía subsistiendo, ¿no? Llegó a ser el tiradero más grande de América Latina. Así es. Porque se utilizaron barrancas como se se sigue usando todavía desgraciadamente en la salida hacia Puebla, donde hay minas, originalmente minas de arena, de tezontle, y ahí se está depositando ahorita la basura de la Ciudad de México. Es un absurdo y una aberración. Terrible, porque son coladeras. Entonces, Oye, son Sergio, materiales permeables. Fíjate que tuvimos la oportunidad, los miembros de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, de reunirnos precisamente con geólogos. Y se quejaban, algo me pareció muy grave, se quejaban de que para la construcción de las ciudades
no emplean los conocimientos que ustedes tienen, Es cierto. no la mecánica de suelo, que es un poco lo que se refiere Joaquín. Exactamente. ¿Dónde tirar la basura? A lo mejor es ¿Dónde permeable, tirarla? no es, es Que tiene impermeable. permeabilidad o no tiene. El problema es o lo mato, este, que digo, a la altura del siglo XXI en que estamos, no tenemos por qué seguir generando basura. Ese es un absurdo. Seguir haciendo basura es ir hacia atrás. Es tan avanzado ya el sistema de reciclaje de todo tipo de residuos, incluyendo hasta los de demolición. Caray, tenemos una planta de aprovechamiento de residuos de demolición en Iztapalapa que ahorita está parada. Ahorita que necesitamos que estuviera en activo, ¿no? Y que nunca la apoyaron. Y no la que- apoyaron. sí. Entonces, ahí deberían de ir todos los residuos que ahora están sacando de las demoliciones. Entonces, hasta ese ya tiene un fin y un provecho. Entonces, ¿por qué seguir haciendo basura? Esto es cuestión de cultura y sobre todo de iniciativas gubernamentales, porque son los que realmente determinan que algo progrese. Lo que es muy triste también es esto, que para las decisiones importantes, de problemas tan importantes como es el de la basura, los gobiernos todavía nos ignoran a las instituciones académicas. No nos piden consejo, no nos piden asesoría, no se enteran de las investigaciones que desde estudiantes y investigadores sale de las grandes universidades. ¿Por qué, Sergio? ¿Cuál sería la razón? No entiendo. Yo sí entiendo. Les voy a decir por qué. Porque la verdad científica no necesariamente corresponde a la conveniencia económica. Exacto. ¿no? O electoral. O electoral. O electoral. Sí, exactamente. Sí. Pero es básicamente económico, ¿no? Que el funcionario en un país como el nuestro Sí. está acostumbrado a que le va a tocar algo, Sí. un porcentaje mínimo del 10% de lo que se va a contratar. Sí. Y muchas veces las soluciones científicamente válidas no corresponden a las ofertas que hacen los promoventes de proyectos o de alternativas. Claro. ¿A qué voy? Que la verdad científica no necesariamente va acoplada al negocio, a los que ofrecen alternativas, ¿no? Para empezar, en lo que decía Sergio con toda la razón, tenemos que cambiar el chip y ya no pensar en basura. Carlos, tú decías, estamos conviviendo con la basura, estamos inmersos en la basura. Vamos a pensar que estamos conviviendo con residuos sólidos, urbanos, que pueden convertirse en materiales, pueden convertirse en energía, pueden convertirse en un bien. O sea, en vez de irla a enterrar, que es la peor de las soluciones posibles, bueno, dentro de las peores, la peor es A quemarla. ni siquiera enterrarla, sino dejarla a cielo abierto. Ajá. O arrojarla a los océanos. Arrojarla a las barrancas, A las cielo barrancas, abierto. ¿no? ¿no? Luego la segunda es cuerpos de enterrar. agua, ¿sí? La tercera es enterrar en un relleno sanitario, quiere decir que ya se hizo toda una infraestructura para sellar el subsuelo, para que no lixivie, no percole todo lo que sale de la basura, que es muy tóxico. Los lixiviados que Los les llaman. lixiviados, exactamente, y poder recolectar los gases, ¿no? Para producir energía. Pero es, como decía Sergio, es regresar, eso es viejito. Hoy en día existe con las posibilidades de reciclaje, de Exacto. reuso, de reducción, Así es. el manejo, digamos, racional de los residuos. Te voy a dar un dato. Con 1/3 de la basura que se genera en la Ciudad de México, se puede generar toda la energía eléctrica para el metro, y con 2/3 de la basura, todavía nos quedaría 1/3 libre, con 2/3 generamos la energía del metro y de todo el alumbrado público. Claro. O sea, lo que yo estoy desechando en mi casa está sirviendo para iluminar mi calle. Eso es lo que es racional. Pero eso es lo que no entienden, y aquí sí responsabilizo a los gobernantes, Sí. porque mientras no legislen en la materia, mientras no escuchen la opinión de expertos como ustedes, no acabamos de entender que va a afectar a mi familia, a la familia Claro. de ellos, a nuestros hijos. Sí. Si hay una explosión en las tuberías, en el alcantarillado, lo mismo puede ocurrir en mi colonia que en la de enfrente. Claro. Esto de los escombros de igual manera. Así es. Tirarlos junto a mi casa, pues no me gusta que se la tiren junto al del vecino. Esa no es la solución. Y volviendo a su pregunta de que por qué los geólogos no son consultados para proyectos de construcción, es una desgracia, pero es parte de la corrupción, es parte de la infraestructura pésima en cuanto a la supervisión de las construcciones, de los permisos que se dan para construcción. Miren, en 2008 yo atendí un problema de una explosión que hubo en una escuela secundaria técnica en la Gustavo Amadero, en la delegación. ¿Por qué? Pues porque esa escuela fue construida en lo que fue un antiguo tiradero de basura. Sin embargo, los constructores y los que dieron el permiso sabían que ahí había basura enterrada desde hacía muchas décadas. Sin embargo, ya estaba
aprobado el proyecto y se hizo. Tan se hizo que detectaron que la mecánica de suelos de ahí estaba pésima porque era un material fofo, pues es basura, no hay sustento, no hay sustento, ¿verdad? Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Como el edificio fue pesado, porque fue de este tabique comprimido que es pesado, ¿verdad? Entonces, lo que tuvieron que hacer fue una cimentación hidráulica controlable a través del tiempo. Qué caro es. Para poder balancear el edificio, que era una L así. Para nivelar. Imagínense. Entonces, la desgracia fue que hicieron unos sótanos donde estaba la maquinaria para el balance del equilibrio del edificio. Era un sótano sin una sola ventilación. Se entraba por un registro como de drenaje. Los trabajadores hacían la regulación del balance de la maquinaria y se metían por un registro, como si fuera un registro de drenaje. Levantaban la tapadera de concreto y se metían por ahí. Oscuro aquello, sin ventilación. Llegó un momento en que quizá hicieron un chispazo, fierro con fierro, sí, o al encender la luz o un cerillo, algo. Total es que el sótano estaba lleno de metano, de gas que había salido del subsuelo y se había acumulado en ese espacio. Como es más ligero que el aire, se acumula en esos espacios. Entonces hubo una explosión, se hizo un gran boquete en la pared del sótano, se murieron los 3 trabajadores de la empresa que nivelaba el edificio y fue un espanto para toda la población, sobre todo porque los niños estaban en clases, no hubo ningún niño afectado, afortunadamente, pero fue una alarma terrible y entonces sí nos llamaron al Instituto de Geología, que fuéramos a decir qué había pasado. ¿verdad? Porque mucha gente se va por el lado de que pues, puede ser un acto terrorista, o una cosa así, etcétera, etcétera. No, simplemente eran emanaciones de biogás que salían de ese subsuelo lleno de basura desde hacía muchas décadas y que se acumuló en un espacio que arquitectónicamente estaba mal hecho. No se puede hacer un sótano sin ventilación. Bueno, ¿se acuerdan 2013 la explosión en el edificio de Pemex? Ya pasó lo de Pemex. Exactamente, en la torre de Pemex. Ajá. Fue exactamente lo que Nosotros participamos ahí. A ver, vamos a hacer una pausa. Me ganaste la idea. Vamos a reconstruir con memoria. Voy a hablar del sexenio de Salinas de Gortari. Gobernador en Jalisco, Cosío Vidaurri. Sí, Procurador General de la República, las Ignacio explosiones Morales en Cruz. los ductos. Las explosiones del sector ¿Cómo se llama el Reforma presidente en municipal, Jalisco. que era nuestro amigo, por cierto? También le fue. Pasta de conchos con Vicente Fox como presidente, ya se nos olvidó. Y ahora con Peña Nieto, el edificio de Pemex en la Ciudad de México. Y los 3 casos sin explicación, sin solución. No, sí, nosotros Bueno, hicimos la explicaciones. explicación. A ver, ahorita me las explicas. Claro de que los sí. 3 hay Claro que sí. explicación. A ver, Nosotros Empieza participamos. por la falta de planeación. vamos a una pausa. Esto es A Fondo, volvemos. Bueno, debe haber una explicación científica, una explicación académica para los 3 fenómenos que acabamos solo como ejemplo de mencionar. El sector Reforma en Guadalajara, que le echaron la culpa a Pemex, Pasta de Conchos, que fue una acumulación de gas, le echaron la culpa al sector minero, y el edificio de Pemex con Peña Nieto, en la administración de Peña Nieto, que yo no entiendo qué pasó, porque hablaban que abajo había gas, que no había gas, que fue una filtración de tuberías, que no fue, que... ¿Cuál es la explicación? Ahí- No política, porque no son ustedes políticos. Fue científica. A ver, la Nosotros, científica. nosotros Sergio, participamos ¿cuál es? porque resulta de que ya se había contratado una empresa transnacional muy famosa para la investigación y se había ignorado la UNAM. Entonces, ¿En qué caso estamos hablando? de Torre de Pemex. La Torre. Sí, claro. Entonces, inmediatamente yo me comuniqué con nuestra directora del instituto y la directora con el rector y dijimos, esto no puede ser sino más que metano, porque es la Por la lógica. temperatura, por cómo se hace la Exacto. expansión. Y sobre todo porque el edificio estaba en las márgenes del río Consulado, donde el limo va haciendo lentes de materia orgánica que se van depositando a diferentes profundidades del subsuelo. ¿Queda como esponja? Sí, es materia orgánica. Entonces, esos lentes de materia orgánica que depositan los ríos en las márgenes, es materia orgánica, que es biodegradable. Entonces, a determinada profundidad que ya no llega el oxígeno, Y amplitud. esa biodegradación es anaerobia, como decía el químico Guerra. Son bacterias que generan metano y que el metano, por ser más ligero que el aire, tiende a subir y a salir hacia la superficie.
construyen un edificio con sótanos sin suficiente ventilación, nosotros detectamos con la infraestructura de medición del instituto cómo salían de entre las fisuras de los concretos y de las columnas el biogás. Probablemente también fue de la planta, pero también fue del subsuelo, porque hicimos pozos de bastante profundidad para detectar esas lentes de materia orgánica, que eran miles de toneladas. ¿Existían allí las lentes? Claro que sí. Nadie había visto esa estratigrafía en donde existían esas lentes. ¿Y quién es el responsable de esto? ¿Quién construyó ahí? ¿Quién no hizo el estudio? ¿Quién permite que siga operando? Porque sigue operando la Torre Pemex y los edificios aledaños. En realidad, no es satanizar el proyecto de construcción, sino es el cómo se hace el diseño de los sótanos, porque todos los edificios grandes, los rascacielos, tienen muchos niveles de sótano, porque es necesario, es parte de, es aprovechar la cimentación también del edificio, ¿verdad? Y además es necesario hacerla. Lo que pasa es que mucha gente no sabe que ahí hay que tener ventilación forzada, o sea, extractores. Como en un estacionamiento, digamos, un centro comercial que tiene sus ventiladores, en estos casos tiene que haber una succión para impedir que llegue a una cierta concentración que se llama el nivel de explosividad, que es lo que pasó aquí. Pero, a ver, decían hace unos minutos que ya no debemos permitirnos generar basura. Así lo escuché. Claro, claro. Pero eso lo decimos como ciudadanos. Pero ¿qué pasa con la basura radioactiva, por ejemplo? Bueno, ¿qué pasa con la basura sanitaria de los hospitales? Bueno, ¿qué pasa con ella? La norma nos dice que hay residuos de manejo especial, que hay que precisamente darles un tratamiento muy específico que viene en todas las normas. Yo creo que leyes ya no nos faltan, ya están, lo que pasa es que no las respetamos. ¿Qué hacemos con el material radioactivo? Pienso en Laguna Verde, por ejemplo. No, eso sí está muy controlado, ahí sí te lo tengo que decir. Pero se entierra. ¿Qué pasa? Se está confinada en sitios, en el caso de Laguna Verde, dentro de la misma planta, hay una alberca grande con agua para contener los residuos, que es plutonio, y que es importante mantenerlo muy, muy controlado porque es altamente tóxico, además de que es muy Pero eso queda eternamente. Eternamente, ¿no? sí. Bueno, ya existe la tecnología de los reactores incubadores que usan esos residuos para volver a producir isótopos para la energía eléctrica. Pero el futuro de la energía nuclear, desde mi punto de vista, va hacia lo que va a ser la fusión, no la fisión que tenemos ahora que produce esos desechos. ¿Cuál es la diferencia entre fisión y fusión? Fisión es que se rompe el átomo, es lo que tenemos actualmente. O sea, tenemos un átomo de helio que se rompe, ¿verdad? Y va a producir dos átomos de hidrógeno. En el caso de los reactores nucleares es radio o plutonio que se rompe. Al romperse libera una gran cantidad de energía. Pero más energía, curiosamente, se produce cuando hacemos que se junten forzadamente dos átomos de hidrógeno para producir uno de helio. La fusión, o sea, se funden dos. Eso produce más energía y además no genera residuos. Pero es que, pienso en Laguna Verde, que está en Veracruz, nuestra patria, en México, pero pienso en Fukushima, que está en Japón. La pregunta es para el urbanista, la pregunta es para el geólogo, hablando de basura, no de sismos, el tema no es sismos, de basuras, pero ¿cómo nos atrevemos a construir plantas de esa magnitud en donde tiembla, en donde hay terremotos? Porque estas grandes albercas a las que te refieres, al rato tienen fisuras, como en Fukushima. Todavía no sabemos el daño que hubo en el océano. Y luego vienen tsunamis, pues se llevan la radiación adentro de tierra, ¿no? Mira, Carlos, te voy a interrumpir. ¿Sabes qué me preocupa de lo que dices? Por ejemplo, la construcción de nuestro aeropuerto. O Chernobyl, pienso también. Del aeropuerto actual. A ver, ¿qué pasa con el aeropuerto? Porque precisamente está construyéndose un espacio que siempre fue un vaso de agua enorme, los grandes lagos de Texcoco, etcétera, y el agua siempre tiende a volver. A buscar su causa. Sí, entonces yo siento que ahorita han estado luchando por encontrar un tipo de cimentación que permita el peso de los edificios, el peso de los aviones, sin que haya esto que decía el maestro, estos desniveles, ¿verdad? Los hundimientos diferenciales. Los hundimientos diferenciales. No, pero ahí sí participó la UNAM fuertemente. Sí. Existen aeropuertos sobre el mar hoy en día. La tecnología existe. Y preconstruidos. En Hong Kong. Ahora, lo que no se tomaba en cuenta... Hong Kong.
Hong Kong, sí. era la cantidad de sales, porque son suelos entre comillas, porque no son realmente suelos, son sedimentos del lago, riquísimos en sales. ¿Y eso es bueno, es malo? Bueno, no, es que así era, era un lago salado, siempre ha sido un lago salado, ¿no? Entonces, el problema es que eso hace que sea un sustrato inestable para la construcción. Y muy, muy corrosivo, inclusive para el concreto. Para el hierro. No sé si han visto Hay tanto sodio y potasio, se altera la composición del concreto. El Para otro las día varillas, hice para un el acero, reportaje para el en acero. la torre de control del aeropuerto actual, el vigente, el de la Ciudad de México. Nada más para tener una idea, me explicaban que el toque que hace un jumbo, no el de 2 pisos que ya es más pesado, El sino el que tiene, A380. sino el que tiene la jorobita, nada más el peso de aterrizar equivale a aventar una locomotora al vacío de 10 pisos hacia abajo. Nada más el puro toque. golpe, sí. El golpe. Sí. Sí, y por otra parte, tener en cuenta que eso produce ondulamiento del suelo. Por eso la carretera esta de cuota que sale del aeropuerto hacia Texcoco, parece todo el montaña tiempo rusa. está ondulada. Y nunca acaban de tenerla bien pavimentada, porque el exceso de sales que suben por capilaridad, ¿verdad?, hace que se ondule la carpeta asfáltica. Entonces, ahí, pues lo que se requieren son nuevos materiales y estrategias para evitar que las sales provoquen esa inestabilidad en el sitio de construcción, que espero que en el nuevo aeropuerto existan los expertos que tomen en cuenta que las placas o los recubrimientos que tienen que tener las pistas pues sean las adecuadas con respecto a un suelo salado. Sí, no, eso sí está contemplado. Por ejemplo, ya existe tecnología con resinas alquidálicas, por ejemplo, que van a aislar completamente y por eternidades, mientras no les dé el sol, Así que es. tiene que estar subterráneas, En el subsuelo, sí. pero que garantizan que no va a haber esta infiltración. Lo que comentábamos del aeropuerto en Hong Kong, que está sobre el mar, ¿no? Bueno, pues el agua salada también es fuertemente corrosiva, ¿no? El nuevo aeropuerto yo creo que es uno de los proyectos más estudiados y que tienen mayor seguridad en cuanto a la estabilidad. Se puede construir sobre suelos que son dúctiles, como estos que son más bien sedimentos, y que no pueden tener una cimentación rígida. A final de cuentas, las pistas van a estar flotando, con una flotación tan imperceptible que no nos damos cuenta a simple vista, pero van a estar flotando, o sea, no van a estar rígidas, no va a haber esto que tiene el aeropuerto actual. El aeropuerto actual está hecho en bloques también. Está en bloques, sí. Que se mueve cada uno de ellos. En algunas partes las pistas, la izquierda, la 23 izquierda, tiene hasta 2 metros de asfalto hacia abajo porque se le ha ido rellenando y rellenando. Donde fue el para que accidente del DC-10 de Western, el peor accidente aéreo que hemos tenido. Vamos a hacer una pausa. Les voy a platicar algo. Yo recuerdo cuando tenía 11 años, que ya pasó algo de tiempo, fui a Estados Unidos y había una campaña muy interesante de recolección de basura que ayudaba a los indigentes. Es decir, el gobierno les pagaba toda vez que recogieran una lata de refresco o un plástico en la vía pública y les daba su dinero a los indigentes. Mantenían limpia la ciudad. Estoy hablando cuando yo tenía 11 años. Aquí en México no hemos hecho nada al respecto, ¿eh? Nada. Estamos llenos de basura. Hay que ver las bolsitas de plástico que dejamos Sin en las embargo, esquinas. es una de las estrategias para no hacer basura, darle valor a lo que ahora tiramos. Lo que tiramos. Y lo tiene ya. Por eso, como dice usted, y tiene toda la razón, ya no encuentra uno una lata de aluminio tirada en la calle, porque saben que vale 18 pesos el kilo, se lo compran a ese precio. Claro, y ¿no? además los botes de plástico. Yo Estamos a fondo. Vamos a una pausa y regresamos, Joaquín. La Volvemos. perspectiva ha cambiado completamente. A ver, al inicio del programa decía que vivimos en y por la basura. Hablan ustedes de una cultura de ya no generar basura y si se genera que sirva para alimentar energía eléctrica, en fin, procesos de producción. Así es. Pero en este momento hay muchas familias que viven de la pepena. ¿Qué quiero decir? La basura para algunos es un gran negocio. Claro. Pero ¿qué pasa con esta cultura a la que ustedes se refieren? Porque ahora intentan que nosotros, los domésticos, podamos seleccionar la basura, separarla, pero llega el camión de la basura y primero su cuota para que se la lleve. Y segundo, rompen las bolsas y la vuelven a mezclar. Bueno, no es donde quiera. Ya no, ya. Porque no te recogen la basura. Lunes, miércoles y viernes es la basura orgánica, ¿no?
si tú el lunes metes cuestiones... ¿Y en tu colonia sí lo están respetando? No, es que yo vivo en un cerro, pero... En tu cerro lo están respetando. No hay servicio de basura. Pero lo sé, por ejemplo, en la Álvaro Obregón, en la Colonia del Valle, En en Xochimilco, Satélite, inclusive. en Xochimilco, Sí. lo están separando. Y ya existen contenedores separados. Sí hay un avance, vamos muy lento, pero sí la gente está empezando a reaccionar. Hay que Pero decirlo. también que sí. sucede otra cosa. Los camiones recolectores tienen autorización también para hacer pepena. O sea, si estás fijado cómo llevan los atados de cartón, por ejemplo. Es que ese es el punto. Yo no Porque es vivo un en el negocio cerro. de ellos ya. Yo no vivo en el cerro de Luis Manuel, pero en mi colonia cobran por llevarse la basura. Y si tiras cartón, lo tienes que entregar amarrado. Si no, no se lo llevan, te lo dejan ahí. Y el problema es que hay pocos servicios de drenaje. Entonces, cuando llueven, esas bolsas se van, tapan tapan e inundan. Sí. Y luego nos echan la culpa pues, a los vecinos, al contribuyente, como siempre. Sí. ¿no? Pero o sea, hemos sido la causa también, porque hemos corrompido a ese tipo de empleado federal y de limpia, pagando por un servicio que no debe de pagarse y al contrario... Que no debe pagarse. Exactamente. Entonces ahora la propina ya es Obligatoria. Es obligatorio. Pero es que el gobierno no les paga un salario digno, entonces ellos se ven obligados. Bueno, Nosotros no ahí los es donde está la corrompemos. falla. Ellos se van obligados a la les paga extorsión. nada. Ahí es donde está la falla, porque yo creo que es una riqueza, los residuos son una riqueza, deberían de ser un recurso porque son aprovechables. La pepena vale la pena. Por supuesto. claro. Y te voy a decir por qué. Por supuesto. Yo no sé en tu colonia, en tu cerro, pero en la mía, por ejemplo, baja la gente humilde, para romper las bolsas y buscar, por ejemplo, Latas, no, fíjate, botellas. Botellas de licor, botellas de champú, porque es el producto para pirata. Ajá. Sí. Las Botellas botellas buenas de perfumes, licor, Y la de re- perfumes. la- al relleno. las rellenan y las mandan a la piratería. Sí, 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 sí. Es un gran negocio. Eso ya está muy sofisticado. Esas son mafias. Sí, Claro, pero también el que compra, es como con el combustible Claro. robado, ¿no? O sea, son unas mafias horrorosas, los Pero- chicolercios, pero ¿quién compra esos productos pirata para venderlos? existen porque Ahí hay un existe. mercado, hay ¿verdad? mercado, Claro, si no hay existiera el mercado. Sí. Pero aún así digo, bueno, pues el que compra una cosa pirata sabe que es pirata, ¿no? Y lo compra porque es su forma de ser, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo que llevo mis residuos a un centro de acopio, porque si yo predico esto, lo tengo que hacer con el ejemplo. ¿Qué Lleno mi residuos cajuela. llevas, por ejemplo? Llevo plásticos, PET, obviamente, uno de los principales, papel, cartón. Es que ahora generamos una cantidad de cartón. Todos los alimentos congelados vienen en cajas de cartón, ¿no? Entonces, cajas de galletas y todo eso viene empacado, cartón, papel, plásticos, algunos textiles, ¿verdad? Todo eso, lleno mi cajuela y la verdad son 80, 90 pesos por lo que llevo. El periódico que ya leímos, ¿verdad? Pero antes yo me acuerdo que ese era negocio de familias. Yo de niños me pedían el periódico mis papás para Claro. acumularlo y venderlo por kilo. Sí, Después sí, ya fue negocio de escuelas. Claro. Te suben puntos, Así es. ya no por pensar, sino por llevar Sí. kilos de Sí, papel. simplemente ahorita está a $1.20 el kilo de periódico. Es muy bueno. En las escuelas hay Claro. ese Sí, hay Así programas es. casi todas las Pero escuelas. ¿qué haces, por ejemplo, con un colchón? ¿Qué haces, por ejemplo, con un acumulador? ¿Qué haces, por ejemplo, con un boiler? Ya con la nueva No, ley, el especiales. domingo Sí. son los especiales Hay especiales voluminosos, ya. te los Sí. recogen. Los domingos Porque te recogen el problema eso, con sillones y cosas con los así. drenajes es eso, que los voluminosos también los tirábamos, ¿verdad? Y a final de cuentas Ahora van los a dar tiramos. ¿A dónde van a dar? a sistemas de reciclaje. Son Hay de plantas Sí, de veras, que sí, sacan claro. de los colchones. Y hay los, empresas que los todo lo resorts, reciclan. los Ya resorts. todo Los lo colchones, reciclan. por ejemplo, simplemente eliminan los textiles y el armazón se vuelve de a hacer acero. otro colchón. Así lo hacen, ¿no? Entonces, hay mucho ya de reciclaje. Lo que pasa es que necesitamos ser más conscientes los ciudadanos de que no debemos de tirarlo donde quiera, sino donde debe de ser. Ahí es y mejor aún si enseñamos que lo que ahora tiramos tiene un valor económico, que si a mí no significa gran cosa, hay familias que para ellos sí es muy Fíjate, importante. la Ciudad de México produce 12 millones de kilogramos diarios de basura, 12 mil toneladas Yo diarias. pensaba que se entregan 13,000 Sí, toneladas. y de eso más o menos el 40% es inorgánico y el 60% es orgánico. ¿Qué significa orgánico? Todo lo que se va a podrir, desechos de comida, comidas. papel usado, etcétera, ¿no? Papel de baño. Eso se convierte en composta y ya hay, ahorita se está construyendo una enorme planta de composteo, la más grande de América Latina, para producir también gas Sí. y abono.
para los jardines. Ya, para ya, los ya se camellones. construyó una de composta hace como 25 años también. No, tenemos el reactor de Atlacomulco, que es una maravilla, yo ya estuve ahí. ¿Qué es? Es Platícanos. un reactor en donde se depositan los desperdicios orgánicos y estos se transforman en biogás controlable. La planta tiene Para inclusive energía. una subplanta de endulzamiento para quitarle todos los residuos no aprovechables del biogás, porque no nomás es metano lo que se genera, Ácido ¿verdad? sulfídrico, Sulfídrico, CO2. hidrógeno, humedad, CO2. Entonces, de manera que de ese reactor, que es tecnología mexicana, por cierto, se puede sacar gas combustible para automotores y para generación de energía eléctrica. Y el residuo que queda después de la digestión biológica de esos desperdicios orgánicos es un excelente biofertilizante, un excelente biofertilizante. Sin embargo, ¿qué pasa? El reactor está funcionando con menos del 10% de su capacidad. ¿Por qué? Porque los tiraderos siguen siendo negocios privados. Y la fracción que más pesa de la basura es la orgánica porque retiene como esponja mucha agua. ¿Hoy son negocios privados de privados o son negocios privados de políticos? Son negocios privados de inversionistas, Inversionistas. ¿Qué puede ser, pues? que son negocios realmente fáciles porque simplemente abren un socavón, le dan una tonalidad de que parece que es un relleno, pero no es relleno sanitario porque no ponen geomembrana, no ponen toda la infraestructura y lo empiezan a rellenar. Lo que pasa es que por cada tonelada que se deposite ahí, le cobran a los municipios. Y entre más orgánico o más revuelto venga todo ese material, más pesa y más ingresa a las arcas del dueño del tiradero. ¿Qué pasa ahorita en Atlacomulco? No les llegan residuos sólidos orgánicos. ¿Por qué? Porque los dueños de los tiraderos no quieren que se separen. ¿Por qué? Porque eso significa menos ingresos para ellos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que está funcionando a menos de su capacidad. Y esto es una maravilla. La verdad, yo invitaría a todos a visitar la planta esta del bioreactor, porque es una tecnología que uno dice, yo parece que estoy en Alemania, ¿no? Excelente instalación, todo Ojalá digitalizada. los alemanes cuando la vean digan, ojalá Pero, sentimos mira, estamos sin en llegar México. a esa sin llegar a esa sofisticación, desde hace ya lo menos 10 o 15 años, en Tlalnepantla existe ya una planta de manejo que es de españoles, es una empresa española, donde se deposita la basura y está los tubitos Con para el pozos biogás para que salga. y ya los tienen conectados. Sí, el para- problema es que es una o sea, bioremediación, es decir, es un negocio particular. Es simplemente de para españoles. resarcir los errores del pasado, porque no debía haber habido un tiradero así. No, si ya si uno pasa por cerca de Tlalnepantla, el olor sigue siendo terrible. Ahí está la Entonces, Bueno, planta. hay alternativas modernas en México. La Ciudad de México ya está implementando algunas de ellas. Por ejemplo, se está iniciando la construcción de lo que se llama el zarape, que es el zarape por los colores que tiene, parece un zarape, ¿no? Que es una planta de termovalorización de los residuos inorgánicos no reciclables. ¿Qué es esto? Pues todos los desechos sanitarios, toallas sanitarias, todo lo que no se puede reciclar. Empresa privada también, ¿verdad? Es una empresa privada, se le dio una ¿Española concesión. también? Esta es francesa, se llama Veolia. Pero hay tecnología alemana también en ese sentido, donde se introduce la basura y a través de un proceso que no es combustión, sino es una termovalorización, se produce energía eléctrica suficiente, por ejemplo, para alimentar al metro. Y ya esta planta va a procesar 3.500 toneladas, va a ser la más grande de Latinoamérica y va a estar, ya está en proceso de construcción y va a evitar a la Ciudad de México tener que enviar sus desechos fuera de la ciudad, lo cual tiene un costo verdaderamente enorme, 2.000 millones de pesos al año, nada más el costo del transporte. Uf. Nada más el costo del transporte. Bueno, yo veo que sí, efectivamente, parece que la modernidad se va enfocando a esos resultados de tipo técnico, con un carácter académico, etcétera. Pero sin embargo, el problema de los recolectores de la basura, de todo este problema político, subsiste. ¿Por qué eso no se ha podido erradicar, por ejemplo? Por las mafias. Sí, No, porque eso además es un problema sociopolítico también. Entonces, a mí lo que me significa para mí un riesgo es que en el caso de la planta
de termovaloración, cuando no existan suficientes residuos, digamos, no reciclables, sanitarios o biológico-infecciosos, empiecen a utilizar los residuos industrializables, como es el papel, el cartón y los plásticos, porque actualmente tienen un gran mercado y son transformables a materia prima nuevamente, y no como para generar nada más energía eléctrica. Entonces, ¿y por qué no irnos hacia la parte orgánica, que es más de la mitad de lo que es la basura actualmente? Los bioreactores. Sí, yo creo que sería importante es invitar al señor Mancera a que visite el bioreactor de Atlacomulco y se dé cuenta que no necesitamos importar tecnología europea, la tenemos ya aquí. A ver, vamos a hacer una pausa. Da gusto conocer a personajes como ustedes que están empapados en el tema, porque nos estamos informando de los avances que hay, y no avances nada más culturales, sí, sino avances tecnológicos. Sin embargo, por ejemplo, da tristeza todos los días en los informativos dar cuenta que Chicoacén está lleno de basura, permanentemente. Y, por ejemplo, hablabas del metro. El metro, el problema de las llantas. Hoy sabemos que las llantas se trituran y sirven para los campos de pasto artificial o como muros de contención para algunos deportes. Pienso en el automovilismo. Vamos a una pausa. Esto es A Fondo. Volvemos. Lo que pasa es que existen normas, no les puedes hablar. Pero digo... A ver, vamos a entrar al último bloque y le voy a pedir a Joaquín Álvarez Ordóñez que nos participe públicamente de lo que está ofreciendo en la pausa, las alternativas que hay. Porque, a ver, maestro Palacios, voy a hacer un halago que no es innecesario, existe. ¿Por qué la universidad, nuestra universidad, Ciudad Universitaria, funciona? Y en muchos aspectos. O sea, la movilidad interna está a manos de los estudiantes. La urbanización, la señalización, todo funciona perfecto. No hay baches. Las zonas verdes son respetadas. Hay áreas ecológicas de preservación. Tenemos una mística. Pero ¿sabes qué es muy importante? Y No, pocos los dicen. En Ciudad Universitaria se maneja diario más población que todo el total de Cuernavaca. Y no hay policías, ¿eh? No. Sabemos convivir sin policías. Bueno, ¿por qué afuera de la ciudad no pasa? Tenemos la planta de composta más importante de la ciudad. Pero hay una razón. A ver, ¿por qué? De que ahí no vive gente. Son estudiantes externos. Si tuviéramos zonas habitacionales, sería diferente. La problemática sería distinta. Entonces, los estudiantes todos son externos. Vienen a estudiar a CEU y se van. Entonces no vive nadie ahí. Pero pienso, yo decía movilidad, por ejemplo, el Pumabús, todo eso. Bueno, es que... La recolección de basura, aunque no vivas ahí, tiras basura, Ha habido basura. también rectores que tienen un pensamiento avanzado. Me acuerdo del rector Juan Ramón de la Fuente, que pensó en todas estas cuestiones de la movilidad. Oye, ¿cómo le vamos a hacer para que ya no exista? Cuando yo estudié en la bicicletas y todo lo que son ahí. era un horror entrar con el automóvil, ¿eh? O sea, ya no cabía en ningún lado, etcétera. ¿no? Ahora ya se estacionan en el Sí, estadio ¿sabes de qué? CEU. Aquí no entran coches. Lo mismo se podría hacer en algunos barrios de la Ciudad de México, es decir, aquí no entran coches, únicamente transporte público y zonas peatonales. No, y el Pumabús ha sido también... Se planeó para que no hubiera coches, por eso no había estacionamiento. Y es el estacionamiento más grande del mundo. Porque pensaron que el tipo de estudiante iba a ser de clase media baja, no tenía coche. Y el caso es que los coches de los papás fueron comprándoselos a los muchachos y se fue llenando de coches. Y la universidad pues es de clase baja, media, alta, de toda. Ya de todo. Pero todos tienen coches. Y sabes que Juan Ramón de la Fuente como rector era tan estricto, que tiene que ver mucho con la basura, que no permitía que un trozo de lava, de piedra de lava más grande que el puño, estuviera en la vía pública, por una razón. Podía usarse como proyectil, incluso en eventos deportivos. Ya no estoy hablando de huelgas, en eventos deportivos. Claro. Así de minucioso es la universidad para cuidar su basura, para regenerar y reciclar. Hay un programa universitario de medio ambiente, hay un programa universitario de energía. Hay una planta de compostaje. La composta, con eso se alimenta. La planta de tratamiento de aguas. Y yo creo que también esto que yo decía, hay un sentido de social. A ver, el aprovechamiento que nos platicabas en la pausa. Mira, ¿por qué no se generan ideas? Porque, mira, te voy a dar dos que yo digo que por qué no se han generado. Mira, decía con toda razón de aquí los maestros que había que planear tener los centros de habitación cercanos a los centros de trabajo, lo más posible. Que ahorita ha sido lo contrario, lo que estuvo pasando, estaban a 2 horas del centro
de convivencia. Yo he pensado, ¿por qué estas grandes instituciones no abren una oficina, un espacio, para poder hacer intercambio de vivienda? Yo, en esa oficina de intercambio, promoverlo, no que sea casual, sino promover, ¿cómo le llamaríamos? Permuta. La permuta de la vivienda. Fíjate, O sea, del ISSSTE. Yo vivo en satélite, te la cambio por Te la tú cambio, que vives mira, en el sur. pero es organizado oficialmente. ¿Tú lo O sea, harías? Con oficina. Bueno, quiero Pero decirles que, por ejemplo, tiene para que tú problemas de llegues y derechos digas, humanos y sí, tiene hay problemas tantas, constitucionales. hay en tantas Estados Propiedad Unidos, privada. en Estados Unidos tenemos una gran movilidad de bienes raíces, porque la gente no quiere vivir lejos de donde trabaja. Entonces venden, compran y venden y compran Pero según... es una sociedad por sí muy móvil, nosotros Pero- somos una sociedad muy pero- arraigada. no, muy pero Es muy fíjate, desechable. Falta A ver, el facilitador urbanista. de eso. Ahí El las casas son de facilitador. madera, las tiran y abren Bueno, calles. la ¿no? Secretaría Porque de tienes- Educación Pública ya lo hace en una cosa Digo, muy yo no he visto importante, que que he es, visto tú te esta inscribes en permuta, la escuela más, la escuela primaria, en educación básica, más cercana a tu casa. O sea, ahí sí te checan. Sí. O sea, la Secretaría de Educación Pública en una masa En la enorme. entrada, cuando te capturan como maestro, ¿no? Como maestro, no, pero O también como cuando alumno. inscribes a tus hijos. Te asignan la escuela primaria más cercana a tu claro, casa. así Eso es. ya es un avance Sí, pero importante. yo no hablo de eso. Y lo otro, A ver, te voy a decir algo. Cuando yo estudié preparatoria, así te la asignaban. ¿sí? O sea, en primer lugar, donde vives más cercano y después por calificaciones. Oye, dabas la dirección del tío que vivía en la colonia Sí. donde estaba tu prepa. Ujú. Pero bueno, eso ya es las trampas que Bueno, hacemos los volvemos a mexicanos. lo Yo digo que Pero si sí se existe el abriera concepto. oficialmente esa oferta, libre, porque es entre particulares, pero facilitarla. Yo creo que tenerla, mira, todos estos se quieren cambiar al sur y tú al norte. A ver, tú, ¿qué es lo que te queda? Eso ¿Cómo te sería una acomodas? excelente idea. Oye, Yo creo que se iría acomodando el origen y el destino de la circulación. Oye, Joaquín, platicábamos hace unos Es una momentos que de esas ideas que la división de carriles, por ejemplo, en la México-Cuernavaca hace muchos años, era de setos, de plantas. Después lo hicieron de concreto. por la conservación. Pero a ver, ¿por qué no se hacen los muros de contención con las llantas? Que no sabemos qué hacer con ellas, no hay capacidad para triturarlas Bueno, en tantos campos deportivos. Es otra cosa para que ello. yo abriría a la imaginación de la gente. ¿En qué piensas que se puede utilizar las llantas? Como te digo, esos muertos de concreto, yo pienso que todo es utilizable, pero falta imaginación, Iniciativa, faltan claro, como ideas, creatividad. falta creatividad. Y en México la hay, ¿eh? Sí. Si tú te pones a abrir una cosa de esas, tienes inmediatamente gente que se le ocurren cosas. Es que Pero ahora- el funcionario sí, es muy, así es. muy cuadrado. Sí. Tenemos ¿verdad? que cambiar la parte didáctica en la universidad. Tenemos que empujar a los estudiantes a ser más creativos, a que no Ahí copien está, lo que ahí ya está está la hecho, sino creatividad. que inventen cosas nuevas y generar Ahí está el creatividad. futuro de Hablaríamos las de pymes, ecología. eso es. Exacto. Y hablaríamos de protección civil, Por supuesto. ¿no? Que tendría que ser una Yo tengo materia un programa importante. de servicio social y llegan los muchachos y me dicen, bueno, pues quieren pagar el requisito, ¿verdad? Porque es un requisito para tener un título, haber cubierto el servicio social. Le dije, pues yo quisiera nada más cuántas horas tengo que estar aquí para cubrir el requisito. No, aquí no es de cubrir el requisito, aquí es hacer un proyecto. Si te interesa de hacer un pensar en proyecto, algo, ¿verdad? es más, no tienes que estar aquí, lo puedes hacer en tu casa. ¿Para qué te quiero aquí, verdad? Pero es un proyecto de investigación. Entonces, así es. Si no te interesa, pues busca otro programa de servicio social. Y entonces los hemos empujado a muchos estudiantes a ser creativos, a pensar, a crear cosas nuevas que resuelvan problemas. Ahí es donde debemos de orientar. Pero a ver, Sirrio, tenemos que conocer geografías también en eso, porque yo he escuchado a muchos pobladores, digamos Cozumel, que dicen, qué bueno que vienen los grandes transatlánticos, que están generando turismo, que nos dejan divisas, pero se bajan al baño y son 1,500 personas y nos dejan su basura y se van. Bueno, también ahí la autoridad debe de intervenir. Yo he estudiado mucho esto de los cruceros. A ver. Es una buena fuente de ingresos, es una manera de generar economía en los puertos. Hay que vigilar que se cumplan con las normas, ¿no? Qué bueno que vayan al baño, si esos baños están conectados a un biodigestor que nos va a producir materia orgánica para producir electricidad. Si vigilamos que no estén tirando la basura, si los mismos que están ofreciendo servicios turísticos, ¿no? Los de las tienditas, en los muelles, etcétera, vigilan que sus lugares estén limpios. Por ejemplo, en el caso Pero de ese los... es el ideal. Es el ideal, pero se Tú puede. vas a la ranchería, vas a la tiendita, vas al
en donde llega el gran crucero y ¿Quiénes son? ni Pero, papel bueno, de baño hay, pues. Hay lugares que ya pagas, por bajarte. En Asia, vas a bajarte, pagas $20. Bueno, a mí me ha tocado en cruceros donde yo he estado que pagas cuando te bajas. Pagas también, cuando una te cierta bajas, claro. cuota, y se le paga además al puerto y al municipio. Para la conservación, una- para el mantenimiento. Sí, exacto. Sí. Yo creo que es una labor que tiene que hacer la Secretaría de Turismo, ¿no? De crear cada vez ambientes más limpios, y sobre todo ambientalmente funcionales, ¿no? Por ejemplo, lo que dice el químico de guerra, ya lo hemos hecho, por ejemplo, con WC secos, Sí. en donde se recolecta el sólido y se recolecta el líquido. Y ambos tienen una aplicación, un uso, son fertilizantes. Son fertilizantes. Lo que pasa es que muchas veces los campesinos, los agricultores, no saben que eso es una fuente de nitrógeno, de fósforo y de otros nutrimentos que son fundamentales para tener una buena producción en el campo. La cosa es que hay que aprender a manejar ese tipo de residuos, pero se puede hacer. Se puede hacer. Sí, Ahora, contemplando ahora- a los residuos, no a la basura, ¿no? Sí, ¿Cómo, claro. cómo los voy a aprovechar? Todo tiene un ciclo, desde el punto de vista de la química, que lo puedo incorporar a un ciclo productivo, ¿no? En vez de tirarlo nada más y esperar que la naturaleza haga el trabajo. Tenemos Como ahora se ha minutos, aprovechado, hemos mejorado, te voy a decir por qué. A mí me da pena ver en México cómo estaban, por ejemplo, las gasolineras. Era una porquería. Era una porquería. Nadie entraba a Los un baño. baños de las Sí. gasolineras, Los baños. no las gasolineras. Pero ahorita los vete, baños. vete Se a le una quitaron vete las ganas de nomás las de- autopistas, vete a un baño y te encuentras, tienen jabón y tienen papel. Hemos avanzado. Hemos avanzado. Claro, hay veces que pagas 10 pesos, 20, hay lugares que son totalmente gratuitas con el servicio de la gasolina y eso. Pero en eso también los edificios públicos han ganado mucho. Vas a los edificios de la universidad, que era una porquería, tú te encuentras con que los baños de la universidad tienen agua, jabón y papel y tienen todo. Te digo algo, ¿Eh? una de las primeras disposiciones que tuvo el doctor Narro, hoy secretario de Salud, cuando tomó posesión de rectoría, en vacaciones en diciembre, fue visitar los baños de las preparatorias. Dijo, si así tratamos a los estudiantes, yo quiero saber cómo. Empezamos por la educación en los sanitarios. Pues a mí no me extraña del doctor Narro, que tengo la mejor opinión de él. Todos tenemos la mejor opinión No, y del doctor con la Narro. mejor Ramón opinión. de la Fuente fue ¿Eh? igual también. Cuando Sí, Juan Ramón Sarucán, también. Yo soy sí. bueno. Esas dos administraciones Sí. levantaron mucho la levantaron categoría de la academia. universidad. Sí. Y yo creo que tenemos que ser optimistas Cerramos. en el sentido de que ojalá que podamos influir un poco más en las decisiones del gobierno. Si tenemos ese acceso, podemos dar buenas ideas de cómo cambiar nuestras Pues condiciones. programas como este, ¿no? Que haya más para que los Participación políticos... social, más claro, participación. Exactamente. Sí. Porque México tiene una gran, digamos, incidencia en la creatividad. O sea, Tiene somos que- un que pueblo tiene muy creativo. creatividad, el mexicano es creativo. Bueno, hasta para el A veces para no grito trabajar. en los estadios, ¿no? A veces para evitar problemas. ¿no? Químico Guerra, muchas gracias. Al contrario, Un placer Carlos. como siempre. Pues igualmente. El ganchito que decía, Maestro ¿no? Palacios, universitario de corazón. Gracias. Al Muy buenas contrario, yo noches. soy el agradecido. Joaquín Álvarez Ordóñez. Querido Carlos, Qué gusto muchas reencontrarnos como gracias. siempre. Te felicito. Gracias. Igualmente a los maestros. Y muy buen tema, tenemos que seguirle. Yo creo que tenemos que adoptar seguirle temas porque de el ese tema tamaño. tiene para mucho. Para mucho. Y podemos ir seccionando. Y sobre todo para motivar a la Exacto, gente y al propio gobierno a que permita una mayor amplitud en la participación Así es. social. Y no solo gobierno legislativo, pero en fin. Sí, sí. Muchas gracias. Y gracias a usted. Gracias por su cercanía. Qué bueno que estuvo con nosotros. Nos interesa su opinión. Soy Carlos Ramos. Que tenga usted la mejor de todas las noches y recuerde, es a fondo. Pues, Carlos, yo-